Amado, buenas noches. Le damos la gloria al Señor una vez más. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido en esta noche poder venir nuevamente a tener una emisión más de nuestro programa de devocional de estudio de la palabra de Dios. Invitamos a todos los miembros de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria y a todos los amigos y hermanos de otras congregaciones que se conectan con nosotros cada miércoles, cada viernes, cada domingo en horas de la noche para comer del pan de Dios, para alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, para recibir el buen consejo de Dios, para recibir la verdad de Dios, la única verdad que el hombre necesita conocer. Y le damos la gloria a Dios por cada familia que en este momento se reúne en algún lugar de la casa para participar de este devocional de estudio de la palabra de Dios. Desde ya le estamos dando la bienvenida a cada hermano, a cada amigo. Dios te bendiga, a ti que ya te has conectado. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar. Que el Señor en su gracia bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu economía. Que el Señor te dé paz y reposo espiritual en esta época de crisis espiritual que estamos viviendo, de crisis en toda la humanidad, porque esta pandemia, este confinamiento, este distanciamiento social ha traído algún efecto negativo sobre nuestra mente, sobre nuestras relaciones, y esto nos ha afectado de alguna manera emocionalmente a uno más que otro, pero creo que mucha de la población mundial está siendo afectada por esta situación que hoy vemos, el no poder estrechar la mano fuertemente de un amigo, de un hermano, de un familiar, el no poder darle un fuerte abrazo, quizás un beso de gozo, de alegría. Esto nos ha afectado de manera emocional. Les decía que de pronto algunos más que otros, pero pienso que todos hemos resultado afectados por esta situación. Pero hoy tenemos una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de gozo, una palabra de alegría, una palabra que traerá fortaleza a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, una palabra que nos permitirá seguir adelante a pesar de las circunstancias. Así que le damos gracias al Señor, nos gozamos en el Señor. Alabamos a Cristo por toda su misericordia, por toda su bondad, por todo lo bueno que el Señor ha sido para con nosotros. Gracias a Él, hoy estamos nuevamente en esta reunión a la distancia, pero estamos reunidos en el Espíritu. Todos estamos allí atentos a la palabra de Dios en esta hora. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy hermoso. Pienso que es esencial, es como la columna vertebral de nuestra vida espiritual, es la columna vertebral del cristianismo. Y le damos la gloria a Dios porque Él nos ha mostrado en su palabra esa verdad que el hombre necesita conocer para vivir esperanzado, para no desesperarse, para no caer en frustración, sino para tener una esperanza viva, como dice la palabra de Dios. Por eso los invito en esta noche, mis amados hermanos, mis amados amigos, a estar atentos. Si surge alguna pregunta, usted puede hacerla a través de los comentarios que están allí al pie del video. Usted puede hacer la pregunta que usted quiera y me comprometo con usted a responderle, no inmediatamente porque no se puede, pero de manera personal me comprometo a enviarle una respuesta en tanto me sea posible. Le damos la gloria al Señor. Si usted quiere hacer algún aporte también, puede hacerlo usted a través de la sección de comentarios. Le recuerdo una vez más que nuestro canal de YouTube está a su servicio. Usted puede buscarnos allí como Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Le damos la gloria al Señor. Le invitamos también a usted
a que invite a sus amigos, a que invite a su familia, a sus allegados, a sus contactos, a unirse a este programa de devocional de estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios y así estaremos entrando en el tema que nos ocupará esta noche. Vamos a ir al libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, pero vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Le damos la gloria al Señor. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 11 y 12. Leo para ustedes, aquellos que no tienen Biblia, les recomiendo, amado, puede pedirla a través de domicilio, se la llevan a su casa. Puede encontrar usted una Biblia desde 5,000 pesos. Hay Biblias que valen 5,000, 10,000. Puede encontrar una super Biblia de lujo como usted la quiera. Pero hay desde 5,000 pesos, así que hay que hacer el esfuerzo, así como a veces gastamos para comprar algo que no es esencialmente necesario. Compremos una Biblia que es esencial para nuestra vida espiritual. Le damos la gloria al Señor. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así la preciosa palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a repetirlo porque el texto es corto. Dice así: este, o sea Jesús, Cristo, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, o sea la piedra principal. Y en ningún otro, oiga lo que dice la palabra, en ningún otro hay salvación. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta noche. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, a ti todo el honor, a ti toda la gloria, toda la exaltación, Señor. A ti porque eres el único y verdadero Dios, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Te damos a ti, Señor, todo el honor. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias porque podemos acercarnos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para rogarte, Dios mío, que nos guíes en esta noche a toda verdad. Que sea usted quitando todo impedimento, toda influencia negativa, Dios mío, que quiera venir a perturbar nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío. Ayúdanos a disponer, Dios mío, a través de tu gracia, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente, Dios mío, para estar atentos a recibir esta palabra como lo que ella es, la verdad de Dios, la palabra de Dios, que podamos atesorarla como el bien más preciado de nuestra vida y podamos vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús reprendemos toda obra maligna, todo lo que quiera venir contra nosotros, y creemos que por tu presencia, Dios mío, en cada hogar, tu presencia en cada reunión, como dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Creemos que por tu presencia, Señor, ninguna cosa podrá estorbarnos, Señor, porque ya tú has limpiado, Señor, los aires, Señor, para que podamos disfrutar de esta coinonía, de esta comunión entre hermanos en Cristo Jesús nuestro Señor. A ti sea todo el honor. Vamos a emitir unos saludos aquí rapidito. Saludamos al hermano Orlando Osorio y a Cari Paola, también a la hermana María Márquez. Saludamos a Roger Rodríguez allá en Curazao. Roger, Dios te bendiga. A hermana Sujei Luna, el hermano José Antonio Barrera, Dios te bendiga. Le damos la gloria a Dios por la vida de Jesús Rodríguez y a todos los hermanos y amigos que ya se están conectando en este tiempo. Acabamos de leer un texto precioso, un texto que es contundente para nuestra vida cristiana. Como lo acabamos de leer,
vamos a analizarlo un poco. Dice, este es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Aquí encontramos, hermanos, a Pedro y Juan están ante el Sanedrín, están siendo acusados de ser parte de una secta que había sido formada por un hombre llamado Jesús, a quien habían dado muerte hacía unos cuantos días, siendo acusados de sedición y otros delitos y otras mentiras, porque todos fueron mentiras en contra del Señor. Y aquí el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, frente a este concilio que estaba cuestionando su fe, ellos dicen contundentemente que Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Le está diciendo a los religiosos judíos, a los líderes judíos, le está diciendo que Jesús es la piedra reprobada por ellos, los edificadores, los encargados de guiar en la vida religiosa y espiritual al pueblo de Israel. Aquí el apóstol Pedro los está acusando que ellos habían rechazado a Jesús, pero que Jesús había venido a ser cabeza de ángulo, es decir, la piedra principal. La Reina Valera lo vierte, y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, Jesús es la piedra principal, Él es el fundamento de la iglesia cristiana. Le damos la gloria al Señor. Y también dice la palabra en el verso 12, y en ningún otro hay salvación. Amado, yo quiero que esto le quede a usted en su mente, grabado como un sello, y también en su corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación. Amado, el tratar de buscar otra puerta, el tratar de buscar otra salida, el tratar de buscar otro camino, es necedad de los hombres que se niegan a creer en la palabra de Dios. Aquí dice que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús hay salvación. La Biblia es contundente, es enfática, hermano. Cuando afirma esto, no da lugar a dudas. No seamos necios en tratar de desvirtuar la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. Luego da la razón, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Es decir, no hay ningún otro ser humano, no hay ningún otro nombre bajo el cielo. En toda la tierra habitada no hay, ni habrá, ni ha habido otro nombre para alcanzar salvación, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna filosofía, amado. No hay ningún libre pensamiento, no hay ninguna teoría, no hay ninguna posición teológica, véngase de donde venga, ninguna religión. No son sino el producto de la crisis espiritual que vive el ser humano. Amado, el hombre fue hecho, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No se puede poner. En el libro de Génesis, la palabra de Dios dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho un ser espiritual. ¿Para qué? Para que pudiera tener una relación personal con un Dios que es espíritu. Siendo Dios espíritu, el hombre tenía que ser hecho a imagen y semejanza de Dios para poder tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre sin espíritu, no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura. Cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que significa es que el hombre tenía la capacidad de tener una relación personal con Dios, tenía la capacidad de comunicarse con Dios. Y por eso es que encontramos en la Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Mire que es primeramente espíritu, el hombre es espíritu, alma y cuerpo.
le damos la gloria a Dios. El hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y el cuerpo. Y ese espíritu es lo que le permite al hombre tener una relación, una comunicación personal con Dios. Pero cuando el hombre pecó en el huerto de Edén contra la palabra de Dios, desobedeciendo a Dios, ese espíritu del hombre fue contaminado por el pecado. Y ese espíritu vino a ser opacado. El espíritu del hombre se opacó. Si usted ve cuando Adán, luego de pecar contra Dios deliberadamente y se esconde allá detrás de los árboles, y el Señor desciende al aire del día y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Amado, siempre que Dios nos pregunte algo, siempre que Dios pregunta algo en la Biblia, o si se lo preguntare a usted, déjeme decirle que no es porque Dios ignore lo que Él está preguntando, es simplemente porque Él quiere enseñarnos algo que nosotros debemos saber. Y Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba el hombre, sino que Dios quería que el hombre supiera dónde se encontraba él espiritualmente en ese momento. Le damos la gloria al Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 para corroborar lo dicho. Porque todo debe ser corroborado por la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está escrito en la palabra de Dios que el hombre es un ser tripartito, es un ser espiritual, pero que como consecuencia del pecado, el espíritu del hombre fue contaminado y se halló apartado de Dios. El hombre entró entonces en el poder de las tinieblas, y habiendo sido opacado su espíritu, esa relación que había entre el hombre y Dios se rompió. Se rompió esa relación. La Biblia dice: vuestros pecados han hecho un abismo entre ustedes y yo, dijo el Señor en su palabra. El Señor dijo que el pecado había hecho un abismo entre el hombre y Dios. Amado, le damos la gloria al Señor. De allí encontramos el peso contundente de la palabra de Dios cuando dice la palabra de Dios: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué, amado? Porque a partir de nuestros padres, Adán y Eva, los hombres nacimos bajo el poder de las tinieblas. Nacimos con un espíritu contaminado, separados de Dios, sin ganas de conocer a Dios, sin ganas de buscar a Dios, porque la Biblia nos describe como muertos en delitos y pecados. Y la palabra de Dios es infalible, amados hermanos. Y cuando ella dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ella no hace acepción. Así que de que si usted está en Cristo, así de que si usted es servidor de Dios, así de que si usted ama a Dios, así de que si usted tiene una relación con Dios, es porque Dios lo buscó a usted, no porque usted haya buscado a Dios. Es Dios en su misericordia quien vino a buscar al hombre, y esto podemos demostrarlo por la palabra de Dios. Para ello vamos a ir al Evangelio según Juan en el capítulo 3, versículo 16. Oiga esto: a pesar del pecado del hombre, a pesar de que el hombre entró en las tinieblas, a pesar de su pecado, de su maldad, a pesar del apagamiento de su espíritu, Dios no dejó de amar al hombre. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el 17.
Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Le damos la gloria a Dios. Si ve, mi hermano, de que si usted hoy es siervo del Señor, de que si usted hoy es su servidor, de que si usted hoy tiene una comunión con Él, que hoy usted puede hablar con Él a la hora que usted quiera, el día que usted quiera, en el momento que usted quiera, en la situación que usted está viviendo, es porque Dios le vino a buscar a usted. Le damos la gloria al Señor. Habiendo recibido a Cristo, nuestro espíritu es limpiado de esa contaminación. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida por la palabra de Dios y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos hizo abrir nuestro corazón para creer en Cristo, entonces nuestro espíritu fue revivido. Nuestro espíritu fue vuelto a la vida, fue limpiado de esa contaminación del pecado y se restableció por la obra gloriosa de Cristo en la cruz, nuestra comunión con Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amado, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mire que en toda esta obra gloriosa, usted no ha tenido participación. Es Dios quien lo ha hecho todo. Le damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por cierto, hermanos, déjeme decirle que Dios está más interesado en salvarlo a usted que usted en buscar a Dios para ser salvo. Y eso está demostrado en la Biblia. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si hoy tenemos salvación y vida eterna, es porque Él rompió todas aquellas barreras que nos separaban de Dios y vino a nosotros en nuestro rescate para salvarnos de la perdición. Dios está más interesado en salvar al hombre que el hombre en ser salvado por Dios. Le damos la gloria a Dios. Pero la humanidad, en medio de su desesperanza, como no quiere acercarse a Dios, está buscando la manera de ser salvo, porque muy dentro de su espíritu Dios ha puesto el sentimiento de la eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que más allá de esta vida hay algo más. En su corazón, en su alma, el hombre lo sabe. Que más allá de esta vida hay algo más. Hay quienes se niegan. Hay quienes han inventado filosofías, el ateísmo y otras corrientes de pensamiento que niegan una vida después de esta. No vamos a entrar en ese debate porque no es lo que nos corresponde esta noche. Pero el hombre sabe en su corazón que más allá de esta vida tiene que haber algo más. No puede ser que el hombre viva aquí, muera como un animal y terminó todo para él. No, Señor. Los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que la Biblia dice que si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración, somos lo más dignos de lástima, porque sabemos que más allá de esta existencia terrena, hay una existencia gloriosa de la mano de nuestro Señor. Y el hombre, queriendo salvarse a sí mismo, ha inventado una serie de filosofías, de teorías, unas cosas terribles, se ha encerrado en su propia sabiduría, porque el hombre que no conoce a Dios no es sabio. La sabiduría humana, dice la Biblia, que es terrenal, es animal y es diabólica. Amados, le damos la gloria a Dios. Y el hombre, aún en esas tinieblas, tratando de salvarse a sí mismo, ha llegado hasta el clima de su rebeldía, negando la existencia de Dios. Muchos niegan la existencia de nuestro gran Dios y Salvador, y en ellos se han hecho fuertes, han puesto su esperanza en eso, porque piensan que pueden salvarse a sí mismos. Amado, pero acabamos de leer lo que dice Hechos capítulo 4, en ningún otro hay Salvador. Y el hombre ha puesto su esperanza en sí mismo y ha tratado de subsistir. Pero muchos materialistas, muchos ateos, muchos que se han negado a creer en Dios,
en el día de su muerte han entendido su miseria espiritual. Le damos la gloria al Señor en esta hora. Amado, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y viendo Dios que el hombre está imposibilitado para salvarse a sí mismo, entonces Dios vino a salvar al hombre. Dios vino a buscar al hombre. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice que cumpliéndose el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar al hombre. Es lo que encontramos en Juan 3:16. Entonces, la Biblia dice, amados, en esta noche vamos a verlo, que Dios vino a salvar al hombre. Pero muchos han dicho que ellos son salvadores, que son mediadores, que son medios, que son caminos. Muchos se han declarado profetas, muchos se han declarado gurús, muchos se han declarado sabios, otros se han declarado dioses y otros se han declarado salvadores del mundo. Amado, pero la Biblia dice que hay un solo Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amado, ¿qué podríamos responderle nosotros entonces a los ateos, a los filósofos, a los materialistas, a los que no creen a la palabra de Dios? ¿Cómo le probamos a ellos que no hay otro Salvador? Porque si ustedes ven, cada religión tiene su propio sistema de salvación que muchas veces, o no muchas veces, sino totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que dicen creer en Cristo, pero para ellos solo Cristo es otro camino más, es otro profeta más, es otra verdad más, pero la Biblia dice que Él es el único. Y vamos a ver entonces lo que dice la palabra de Dios. De todas las personas que han vivido y vivirán en este mundo, solo Jesucristo califica para ser el Salvador del mundo. Yo quiero que usted se lo diga a su compañero que está allí en compañía suya. De todos los seres que han vivido sobre esta tierra, los que viven y vivirán, solo Jesucristo califica para ser el Salvador del mundo. Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a esto. Vamos al primer punto para empezar a demostrar por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que Jesucristo es el único que califica para ser el Salvador del mundo. Amado, no hay dos salvadores, no hay dos mediadores, no hay dos caminos, no hay dos verdades, no hay dos sacrificios, no hay dos corderos, no hay dos nombres. La Biblia siempre nos señala uno, uno, uno. No hay mediadoras, no hay salvadoras, no hay abogadas, solamente Jesucristo el Señor. Para ello vamos a leer entonces lo que dice así. Solo Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. De todos los nacidos sobre la tierra, el único que fue concebido por el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y para ello vamos a ir a la Biblia en el Antiguo Pacto, al capítulo 7, versículo 14 del libro del profeta Isaías. Vamos a Isaías 7:14. Dice así la preciosa palabra, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra es contundente. Esta es una profecía dada por Isaías 600 años antes del nacimiento del Salvador Jesucristo. Y mire lo que dice Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. Le dice al pueblo de Israel, le muestra cuál será la señal. Y dice: he aquí la virgen, la doncella, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros. Amados, entonces encontramos aquí que el engendramiento de Cristo en el vientre de María no fue por obra humana, como dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María. Le damos la gloria al Señor. Pero cualquiera puede decir, bueno, el hecho de que ella haya concebido siendo virgen, eso no demuestra que él sea el Hijo de Dios, porque muchas mujeres han salido encintas siendo vírgenes. Exactamente, eso puede suceder, eso es así. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esta es una profecía que tuvo cumplimiento 600 años después. Es decir, esta es la misma voz de Dios hablando por boca del profeta para él declarar al hombre cuál es su plan de salvación. Para corroborarlo, vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1. Y allí vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Mateo 1, 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes de que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos el fiel cumplimiento de la profecía mesiánica dada por Isaías en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo dice que antes de que se juntara, es decir, antes de que tuviera relaciones sexuales con María, se halló que ella estaba conteniendo en su vientre, que es lo que significa el griego originalmente, ella estaba conteniendo en su vientre a un, era José, de la casa de... Le damos la gloria a Dios. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando en donde ella estaba, dijo, te saludo, muy favorecida, el Señor es contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le damos la gloria a Dios. Entonces encontramos aquí que Isaías anunció el advenimiento del Señor con un nombre que era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero aquí el ángel Gabriel le da el nombre de Jesús. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, que significa salvación de Dios o Dios salva. Es la misma cosa. Jesús es el Salvador. Él es Dios entre los hombres. Le damos la gloria al Señor. Como tal, solo Él califica, porque a través del nacimiento virginal se demostró en la Biblia que el hombre no tuvo intervención para el nacimiento de Cristo. Fue obra sobrenatural y gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Le damos la gloria al Señor. Entonces vemos aquí que Cristo califica para ser el Salvador porque Él fue el único que fue engendrado sin pecado. Su nacimiento fue sin pecado. Por lo tanto, Él es el único que califica para ser el Salvador. Le damos la gloria a Dios. Ahora vamos a otro punto y es, solo Cristo es encarnado. Y usted preguntará, hermano, ¿y qué tiene que ver? Ya vimos que Jesús fue concebido sin pecado. ¿Y por qué ahora hablamos de la encarnación de Jesús? ¿Por qué vamos a hablar de la encarnación de Jesús? Porque Jesús, antes de ser engendrado en el vientre de María o de Miriam, como lo vierte la versión textual, antes de ser engendrado en el vientre de María, ya Jesús existía en el cielo como Dios. Mire qué obra gloriosa, maravillosa.
Antes de ser encarnado en el vientre de María, ya Él existía en el cielo como Dios. ¿Cómo podemos probar esto? Por la palabra de Dios. Amado, todo tiene que ser probado por la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según nuestro hermano Juan. Mire lo que dice. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y Dios era la palabra. Voy a leerlo en la versión textual. Dice, en el principio era el Logos, que se traduce palabra, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Mire que la palabra testifica que en el principio, o sea, antes de la existencia de todas las cosas, nos remitimos al Génesis, en el principio, ya existía la palabra, es decir, ya Jesús existía, y dice, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Luego dice, en un principio estaba ante Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y si seguimos hablando, hermanos, vamos a ver el verso 14, dice, y la palabra se hizo carne. Aquella palabra que existía, aquel logo que estaba ante Dios y que era Dios, dice el verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos textos, hermanos, nos corrobora entonces que Jesús, antes del engendramiento, Él existía en el cielo como Dios. Le damos la gloria al Señor. Ahora, si esto no fuera suficiente, vamos a ver qué dice Hebreos 1, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado en el tiempo pasado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, en estos últimos días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Damos la gloria a Dios. Si usted ve, Hebreo nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Le damos la gloria a Dios. Ahora, vamos a buscar otra cita. Hebreos 2, versículo 14. Dice la palabra. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales, es decir, los hombres, con sangre y carne, es la existencia del hombre, sangre y carne. Cuando la Biblia habla de sangre y carne, habla de la humanidad. De igual manera, Él también participó. Oiga lo que dice. Él también participó, es decir, Él preexistía y participó de nuestra naturaleza. Por eso fue que se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Le damos la gloria a Dios. Entonces allí vemos el propósito de la encarnación. El propósito de la encarnación fue venir y destruir al diablo para liberar a los hombres. Le damos la gloria al Señor. Pero me gusta una cita que está en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a ir a la carta a los Filipenses, está antes de Colosenses, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra. Haya pues en ustedes esto que hubo también en Jesucristo. Mire cómo dice Pablo. Haya también en ustedes lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, oiga lo que dice. Él, existiendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si ve que la Biblia nos confirma la preexistencia de Cristo. Antes
de ser engendrado antes de nacer como hombre, ya Cristo había existido, existe y existirá en el cielo como Dios. Entonces, llegamos a la conclusión de que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Vamos a ver entonces ahora otro tema. Ya nos quedó claro. Jesús, antes de su existencia terrenal como hombre, existió, existe y existirá en el cielo como Dios. Por eso Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Más adelantico vamos a hacer claridad con respecto a esto. Otro punto. Solo Él, solo Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Por eso es que Él puede ser nuestro Salvador. Mire que dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios vino y se hizo carne para salvarnos. Él solo califica porque Él es Dios, nuestro Salvador. Porque Jesús significa salvación de Dios. Solo Él vivió sin pecado. No solo fue concebido sin pecado, sino que vivió una vida sin pecado. Oiga lo que dice la palabra. Solo Él. Todos los demás hemos sido pecadores. Solo Cristo. No hay ninguna mujer ni ningún hombre que haya sido concebido sin pecado. Solo el Señor. Porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos a ir a 2 de Corintios o 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, es decir, Jesús. Jesús no conoció el pecado. ¿Qué significa que Jesús no conoció el pecado? ¿Era Jesús ignorante del pecado, del poder del pecado, del poder destructor del pecado? No, hermano. Aquí el término conoció, en el griego lo que significa es que Jesús no amó el pecado. A diferencia de los hombres, que la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no amó el pecado. Él lo rechazó, Él lo reprendió, porque solo Dios tiene la capacidad de conocer al pecado y rechazarlo y no ser afectado por este. Así que Jesús es Dios y es hombre. Entonces mire, Jesús vivió sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. La Biblia demuestra que Jesús vivió sin pecado. Hebreos 4:15, vamos a ir a Hebreos 4:15 para tener mayor claridad por la palabra de Dios. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Sino uno que ha sido tentado en todo. Oiga, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestra condición de hombre, dice, pero sin pecado. Por Jesús haber sido engendrado sin pecado, haber nacido sin pecado y vivido sin pecado, entonces Él es el único que califica para ser el Salvador del mundo. Le damos la gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 7:23. Dice la palabra. Pero o sea, Cristo, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Le damos la gloria a Dios y está el testimonio de Hebreos acerca de la vida sin pecado del Señor. Y me gusta porque dice que Él tiene un sacerdocio intransmisible. Ese sacerdocio, Jesús como sumo sacerdote, no le puede pasar esa calidad de sumo sacerdote a ningún hombre. ¿Por qué? Porque solo Él califica para ser el sumo sacerdote perfecto delante de Dios y de los hombres. Le damos la gloria a Dios. Entonces,
por Él vivir una vida sin pecado, entonces Él es el único que califica para ser el Salvador del mundo. Le damos la gloria al Señor. Vamos a otro punto, que lo hace a Él el único, porque la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Tenemos que demostrarlo por la Biblia. Solo Cristo murió una muerte penal, sustitutoria y vicaria a favor del ser humano, a favor del hombre. Y eso vamos a verlo inmediatamente. No lo olvides, solo Él, solo Cristo murió una muerte penal sustitutoria, es decir, vicaria, a favor del hombre. Para ello vamos a ir a Isaías capítulo 53, ese tan famoso capítulo de la Biblia. Es el capítulo más famoso del antiguo pacto para el cristianismo. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 6. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de sierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Aquí viene, vea lo glorioso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Amado, si usted ha entendido lo que acabamos de leer, mire lo que dice el versículo 4. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esta profecía, amado hermano, que dio el profeta Isaías? Esta profecía hermosa habla de la muerte de Cristo y la causa de eso. Pero a Dios le plació, dice la palabra, a Dios le plació que así fuera, para poder salvar al hombre. Allí encontramos la más grande demostración de amor que podamos tener nosotros, conocimiento como seres humanos. La Biblia dice: en esto se manifestó el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado, y esa muerte sustitutiva de un hombre perfecto que era Dios en el cielo, es lo que lo califica como el único Salvador del mundo. No hay otro hombre, no hay otro que pueda llevar nuestros pecados, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, solamente Cristo es el Salvador. Le damos la gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 3:21. Romanos 3:21. Dice la palabra de Dios hasta el 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia divina mediante la fe de Cristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesucristo, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo aquí? Que la única manera de que Dios pudiera declarar justo al hombre pecador era
de que alguien tomara su lugar, llevara su pecado y Dios poder condenar al pecado en ese otro, así Dios sería justo cuando declara justo al hombre pecador. Le damos la gloria al Señor en esta noche. Amados, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y para que nosotros no tuviéramos que morir, entonces Cristo murió a favor de nosotros. Por haber sido preexistente, por haber sido engendrado por Dios, por haber nacido virginalmente, por haber vivido sin pecado y por haber muerto una muerte que no merecía, que lo hizo a favor de nosotros, Él es el único que califica para ser el Salvador de la humanidad. El último punto que nos ocupa en esta noche, para corroborar todo lo antes dicho, dice la palabra, solo Cristo se levantó de los muertos, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Solo Cristo. Ningún hombre ha resucitado. Ningún hombre ha resucitado. Antes de Cristo, nadie resucitó. Usted me dirá, hermano, allá Eliseo, allá en Reyes, allá el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, usted me podrá decir que no, que lo que usted quiera. Pero la Biblia en el libro de Hebreos, hablando de la resurrección, dice que Cristo es las primicias. Es decir, Él es el único que resucitó para no morir jamás. Lázaro fue resucitado o revivido por Cristo, pero Lázaro volvió a morir. Así que su resurrección no fue perfecta, porque Cristo es la primicia, Él es el primero de la resurrección. Los que resucitaron antes de Cristo volvieron a morir, pero Cristo, habiendo muerto una sola vez y habiendo resucitado, vive y permanece para siempre Salvador. Le damos la gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Damos la gloria a Dios que nos permite llevar esta enseñanza, esta luz. Mire lo que dice Hechos 22, 2, 22 al 24. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como también ustedes lo saben. A este, o sea, a Cristo, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó, oiga eso, al cual Dios levantó, o sea, lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Mire lo que dice la palabra. Cristo vino a morir llevando nuestros pecados, pero la victoria estaba asegurada. ¿Por qué? Porque Cristo iba a morir, pero era imposible que la muerte pudiera retenerlo. ¿Por qué la muerte no podía retenerlo? Porque Él nunca pecó. Y la paga del pecado es la muerte. Como Él no pecó, Él no podía recibir esa paga. La muerte no tenía poder sobre Él, y eso prueba que Él murió una muerte sustitutiva, o sea, en favor de los hombres. Le damos la gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 4:25. Esto se está poniendo bueno, hermano. Como dice el hermano Marino, esto se está poniendo bueno. Dice la palabra en Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Le damos la gloria a Dios. Primera de Corintios 15. Este sí es glorioso, este es poderoso, este apunte. Primera de Corintios 15, del 3 al 8, dice: porque primeramente les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura,
que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Pedro y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y por último de todo, como un abortivo, apareció también a mí. Entonces encontramos el testimonio de Pablo, dando testimonio de la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico. Le damos la gloria al Señor. Y vamos a ir al 16:23. Vamos a ver qué dice. Dice así: la gracia del Señor sea con todos ustedes. Le damos la gloria a Dios, porque solo Jesús, siendo Dios en el cielo preexistente, se hizo Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre, nació de una virgen, probando con esto la no intervención humana, o sea que su engendramiento fue sin pecado. Le damos la gloria a Dios porque vivió sin pecado, porque murió sin pecado a favor de nosotros y resucitó triunfante sobre el pecado y sobre la muerte. Amado, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, o sea, en todo el universo, por el que podamos ser salvos. Si algún religioso o alguno cree que puede demostrar que hay alguien más, le invito a hacerlo. Le invito a hacerlo, porque estoy seguro de que no lo hay. Y estoy seguro porque la Biblia así lo dice. Ya para terminar, le damos la gloria al Señor. Nos hemos ocupado una hora. Dios se acordó del hombre. Dios finalmente se acordó del hombre. Se acordó dónde estaba el hombre. Al principio, ¿se acuerdan de la pregunta del Señor cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Entonces al final Dios se acordó del hombre y sabía dónde estaba el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? No estaba escondido detrás de los árboles en el huerto. El hombre estaba perdido, hundido en el pecado, hundido en la miseria espiritual, hundido en las tinieblas. Estaba muerto en sus delitos y en su pecado. Y Dios se acordó de él. Y no solamente se acordó de él, vino a buscar al hombre. Dios se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo hombre. Y vino a tomar nuestro lugar, el lugar que merecidamente teníamos en nuestro destino. Y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y allí murió por nosotros. Pero también se levantó victorioso para decirle a la muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el aguijón del pecado es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? El Señor venció la muerte, venció el pecado a nuestro favor. Y hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que hoy pregonamos a voz en cuello a todos los hombres sobre la tierra: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el Señor. Solo Jesús es el Salvador. Solo Él es el que califica. No hay otro, amado hermano. No se deje engañar. No hay santos, ni santas, ni vírgenes, ni hombres. No hay filosofías. No hay posiciones doctrinales. No hay pensamientos. No hay nada que pueda salvar al hombre. Solo Jesús. Solo en Él. Solo en Cristo está la salvación. Los invito a recibir al Señor en esta hora. Amado,
No es aceptar a Cristo, es recibirlo. Porque una cosa es aceptar y otra cosa es recibir. Y si usted le recibe, lo recibe como lo que Él es, como el Dios que habita los cielos, como el hombre perfecto, como el que se hizo carne, como el Salvador del mundo, como el Señor de señores y el Rey de reyes, como el Creador del universo, como el que tiene vida en sí mismo, como el que nos puede salvar de esta condenación, como aquel que puede cambiar nuestras circunstancias. No hay otro más, no hay más nadie, hermano, no hay más nadie, solamente Cristo. Así que le invito a recibir al Señor. Recíbalo como Él es, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador del mundo. Gracias te damos, Señor. Padre, mira aquellos que en esta hora que están reconociendo, Señor, que son pecadores, porque tenemos que reconocer que somos pecadores. Mira aquellos que han creído a tu palabra, Señor, de que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Ayúdales a creer, Señor. Sálvalos por tu poder. Sálvalos por amor de tu nombre, Señor. En tus manos encomendamos a todos aquellos que hoy hacen una oración de fe para entregar su vida a Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos por esas personas. Te decimos, Señor, sálvanos, Padre amado. Sálvanos, Señor, porque solo tú puedes salvarnos. No hay más nadie, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanta bondad. Gracias por tu paciencia. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno, tan precioso, tan glorioso. A ti sea todo el honor. A ti sea toda la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, lo invitamos para el día viernes, 8 de la noche. 8 de la noche el día viernes y el día domingo a las 7 de la noche. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Deseamos que la paz de Dios sea con todos ustedes, con su familia. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Que Dios bendiga a todos los que están enfermos, que están quebrantados de salud. Señor, los que están en la clínica y en los hospitales, los que han sido afectados por esta pandemia. Señor, sana nuestros corazones, sana nuestros cuerpos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, Señor. Haz un milagro, Señor, en cada enfermo, en cada desahuciado, Señor. Haz un milagro para gloria de tu nombre, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los enfermos, Señor. Danos tu paz, Señor. En el nombre poderoso. Amén y amén.